Eh, Nada, la idea, gracias a los que vinieron presencialmente y gracias ahí sí, ya lo di. Gracias a los que se conectaron también. Un poco la idea de hoy es, ya hace un par de años que empezamos a hacer estas charlas, que llamamos charlas al corazón. Han sido diversas las temáticas. Bueno, este año es un poco vinculado con las crianzas. Que todos ustedes sabrán que es un mundo, nada, muy desafiante y obviamente que tiene como diferentes momentos y habrá momentos que es un poco más fácil o parece un poco más fácil que otros, pero bueno, la idea es que Eli los pueda guiar un poco, porque creo que esa es un poco la idea también de la charla, como un poco ir guiándola hacia lugares y capaz como inquietudes que haya, bueno, preguntas, dudas, experiencias. Pero nada, la idea es hacerlo algo interactivo, que sea como algo también dinámico y que no sea algo aburrido y monótono. Así que nada, obviamente si la gente que está en el Zoom en algún momento empieza a escuchar entrecortado o no escucha o fuera, nos avisa, levanta la mano, hace algo, grita, tengo señas, algo. Y nada, lo intentamos solucionar, pero debería funcionar todo bárbaro. Así que nada, un poco eso. Si tienen preguntas, bien, la gente que está por el Zoom las puede escribir ahí en el chat, capaz que es un poco más fácil que hablarlas, o bueno, levantan la mano y cuando podamos damos ahí la palabra y hacen las preguntas que tengan, pero como para mantener un poco de orden. Eh, pero no se guarden preguntas. Si ven que estamos distraídos o estamos muy metidos en la conversación acá, pueden también desactivar el micrófono y preguntar, activar el micrófono y preguntar. Así que nada, Bueno, con manos de él y nada. bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Eliana Rotela, soy psicóloga. Bueno, hace años que estoy vinculada con la fundación, pero este año un poquito más. Y bueno, gracias por la invitación y gracias por estar acá. La idea, como dijo Tiago, es conversar, así que hablen, interactúen, pregunten. Este, y bueno, un poquito como decía Tiago, la crianza, ¿no? Pero eso es mucha tecnología para mí. Este, bueno, los desafíos que nos trae la crianza en general, ¿no? Cuando estamos en este ámbito aún más todavía. Y la idea, bueno, es que podamos conversar un poco. En el formulario, cuando se fueron inscribiendo, ya fueron poniendo algunas dudas o algunas preguntas, y de hecho la charla surge un poco de que venimos recibiendo como algunas preguntas y algunas dudas o inquietudes, o simplemente escuchar un poco de qué hablamos cuando hablamos de crianza, ¿no? Fue un desafío para mí también poder como pensar de qué íbamos a hablar, ¿no? O sea, es tan diversas las crianzas y más hoy en día que tenemos mucha información, que estamos invadidos por muchos conceptos, por muchas formas, ¿no? Venimos como en una transición importante de lo que son las crianzas, ¿no? De épocas distintas, de formas distintas, de personalidades, de formas de ver las infancias, ¿no? Y de tratarlas y de acompañarlas. Y bueno, fue un desafío también como poder decir, bueno, ¿de qué hablamos? ¿Qué le puede uno decir a esta gente que ha pasado por tantos desafíos y tantos momentos, ¿no? Entonces, bueno, surgen preguntas, si lo estamos haciendo bien, aquel cuadrito, ¿no? Que yo creo que nos invaden bastante con lo que es la crianza positiva, la crianza respetuosa, lo saludable, ¿no? Es como estamos todo el tiempo invadidos por toda esa información. Las violencias externas, como decíamos, ¿no? Bueno, esta transición que estamos viviendo es, bueno, antes no era así, ahora es así, ahora antes eso no pasaba, este niño no tiene límite, ¿no? Bueno, todo eso como nos viene invadiendo también, ¿no? Y bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de crianza? Y yo digo, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, empecemos por el principio, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de crianza o de forma de criar? Es un conjunto de prácticas, interacciones, procesos relacionales, mediante los cuales los adultos responsables aseguran la supervivencia, el desarrollo físico, emocional, social, moral de los niños y niñas. ¿Verdad? En un contexto determinado, familiar, social, cultural, yo le agregaría un poco más religioso, incluso, ¿no? Un montón de cosas más.
Es un proceso dinámico de cuidado, socialización, en que el adulto provee el afecto, la protección, límites, estímulos, valores, favoreciendo la construcción de la identidad, la autonomía del niño y la niña. Asimismo, se entiende como una práctica social situada, atravesada por factores culturales, económicos, históricos. Un poquito lo que decíamos ahora, ¿no? Bueno, en este momento cultural, social, histórico, estamos atravesados por todos estos conceptos, ¿no? Que venimos, este, que nos vienen como llegando. Momentos políticos, bueno, todo eso hace que nosotros estemos como en esta definición de crianza, ¿no? Los niños y las niñas atraviesan distintas etapas del desarrollo y cada etapa trae consigo necesidades, desafíos y aprendizajes. Conocerlos nos ayuda a entender que podemos esperar de nuestros hijos y hijas, no exigirles más de lo que les pueden dar, ni tampoco menos de lo que necesitan. La crianza no se da en abstracto, sino en niños y niñas concretos que crecen y cambian con el tiempo. Perdón. Pero antes, acá, cuando decíamos en el contexto determinado, y acá donde yo dije, bueno, hablamos de crianza en general, pero acá hablamos en un contexto determinado, ¿no? Hablamos en una familia que espera a su hijo o su hija, ¿no? Pero que en determinado momento aparece un diagnóstico. Aparece una cardiopatía, aparece una intervención, aparece algo, ¿no? Y eso nos va a dar un contexto de la familia y de la crianza que yo voy a tener. Yo no voy a pensar de la misma manera, ¿no? Hay un montón de cambios que se dan a partir de, de todo esto que viene surgiendo a partir de un diagnóstico. Entonces, eso me parece como muy importante cuando pensamos la crianza de nuestros hijos, ¿no? ¿En qué contexto estoy yo? Estoy en un contexto determinado por un diagnóstico, ese niño no lo va a determinar el diagnóstico, pero sí yo voy a criar de una forma que sí lo voy a tener en cuenta. No es lo mismo, ¿no? Mis expectativas de repente cambian, mis formas de pensar la crianza van a cambiar. Incluso voy a tener de repente momentos donde, bueno, hay cosas que no voy a poder hacer, ¿no? Restricciones que el niño va a tener o cosas que yo como familia no voy a poder transitar. Entonces eso me parece como lo más importante de poder pensar, ¿no? Porque todo lo otro, cuando hablamos ¿no? Ayuda técnica. A ver qué le pasó. Pero volvió. Pero funcionó, Sí, funcionó. sí. Gracias. Le decía, bueno, antes de pensar como en las crianzas, como bueno, obviamente como procesos, como momentos vitales donde yo voy a tener un niño que tiene determinadas habilidades o no, no me parece menor tener que pensar en el contexto. O sea, no lo puedo como concebir de otra manera si no es en ese contexto, ¿no? Digo esto porque, bueno, acá uno lo separa como en grandes bloques, ¿no? Obviamente que de los 0 a los 2 años hay también hitos importantes en la crianza, pero bueno, para hablar un poco de las generalidades, de qué podemos esperar como en esos momentos. En la primera infancia aparece, bueno, el desarrollo esperado sería como el vínculo afectivo con las figuras de apego bastante importante, el inicio del control postural, el gateo, los primeros pasos, las primeras palabras, comprensión de órdenes, juego exploratorio, bueno, el niño que empieza como a explorar, ¿no? Cuando ya es un poquito más grande. Y acá lo que decía un poco del contexto, ¿no? Y bueno, en un contexto donde yo tengo una cardiopatía, donde yo tengo una hospitalización, ¿yo puedo esperar todo esto? ¿O puede ser que no aparezca? O que falte, o que haya que tener un poco más de paciencia. ¿Qué dicen ustedes? Hablen, porque si no te...
que no aparece todo. Exactamente. Y ahí es donde, bueno, uno está con estas preguntas que decíamos al principio, ¿no? Bueno, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo mal, ahí no, esto que debería ser, no es. Y acá es donde uno se tiene que ir como amoldando, ¿no? Y haciendo su propio caminito y ir viendo que, bueno, que nuestro hijo tiene diferentes particularidades y que de repente al año tuvo que ser hospitalizado un mes. ¿Qué voy a esperar? ¿Que el niño gatee? ¿Que el niño salga caminando? Y no, de repente voy a tener conductas que capaz que las espero más tempranamente. El apego más, el contacto más con mamá y papá, ¿no? El apego ese que cuesta mucho más la separación, porque bueno, el niño tuvo una intervención ahí y su desarrollo se vio interrumpido. Entonces no le puedo pedir más de lo que no. Esto es como lo que decíamos al principio. Bueno, ahí son posibles retrasos motores por hospitalizaciones prolongadas, necesidad de estimulación temprana, fisioterapia, estimulación del lenguaje, riesgos de, bueno, esto del apego que decíamos, ¿no? Que no quiere decir que suceda, sino lo que estamos hablando es verla en el contexto, ¿no? Y que todo lo que nosotros recibimos de profesionales, de Instagram, de todo lo que nos llega sobre la crianza, no nos abrume, podamos tener como un poquito de paciencia y mirarnos en ese contexto. Bueno, de los 2 a los 5 años también hay un gran lapso, pero bueno, esto de hablar como en las generalidades, donde vemos el lenguaje más fluido, mayor independencia, la alimentación, el vestido. Bueno, la alimentación para ustedes, los papás, es un gran desafío también en este contexto. Yo siempre digo que la alimentación en estos pequeños es como un tema aparte, ¿no? Yo creo que hubo en alguna charla de alimentación en algún momento. Pero es como, claro, es como un desafío que es que da para una charla sola, digamos, ¿no? Porque bueno, porque cuesta, porque los primeros pasos en cuanto a esa alimentación capaz que no se dieron como uno esperaba, en casa, tranquilo, ¿no? Se dio como en otro contexto. Mayor independencia, bueno, juego simbólico, el juego del como sí, inicio de las relaciones con pares, y bueno, en este contexto de cardiopatía pueden aparecer algunas limitaciones físicas, de la actividad física, necesidad de explicar la condición en palabras. Bueno, acá el niño ya seguramente tiene como un lenguaje más fluido, seguramente entiende más, aunque no tenga como el lenguaje tan incorporado. A lo de los 3 a los 5 seguramente sí. Este, y acá está bueno, esto de poder incorporar estos cuidados, ya sea la medicación o cuidados específicos que yo necesite para con ese niño, bueno, empezar a incorporar las palabras, empezar a decirle, y que él sea partícipe de ese cuidado. Bueno, apoyo para que no se aísle socialmente, empiezan los primeros amigos, ¿no? Y después tenemos la edad escolar, donde el desarrollo, no sé si es esperada la palabra, pero bueno, consolidación de habilidades académicas básicas, participación en deportes, actividades visuales, mayor control emocional y capacidad de resolución de problemas. Donde, bueno, acá también a los 6 hay un hito importante, ¿no? La escolarización, donde muchas veces estos niños cuando son escolarizados, ahí empiezan a aparecer como otros desafíos que tienen que ver con no sé si con lo cognitivo, pero bueno, esto el desafío del aprendizaje, que a veces, como fueron niños también, que estuvieron hospitalizados, bueno, el entrar a la escuela cuesta, el despegue con sus papás va a costar un poquito. Y de repente el aprendizaje, bueno, tiene otras necesidades, ¿no? Volvemos a lo mismo, no quiere decir que va a suceder, sino que poder pensarlo, porque he hablado con muchos papás que dicen, bueno, estoy preocupada porque va a la escuela y no me caso, me llama la directora, me llama la maestra, me llama, ¿no? Yo, pero es que no hay misterio, o sea, hay que tener un poco de paciencia y esperar a que ese niño llegue a donde tiene que llegar y bueno, va a costar un poquito más, ¿no? Va a costar un poquito más. Porque hubo un montón de interrupciones y estamos hablando capaz de una hospitalización, pero hay muchos niños que tienen más de una hospitalización, más de una internación, infinidad de controles, de intervenciones, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que
no podemos apurarlas. Y el niño es sabio y nos va dando ese caminito también. ¿No? Bueno, el riesgo de bullying, que en realidad el riesgo de bullying ahí uno lo pone más porque es la preocupación de uno, ¿no? De que ese niño tenga, de que lo aíslen o que tenga algún tipo de, bueno, por la cicatriz o si existe alguna limitación. Necesidad de educación en el entorno escolar, bueno, esto a veces sucede, ¿no? Que necesitamos como un poquito más de apoyo en cuanto a lo, a las actividades escolares. Y después tenemos la adolescencia, ¿qué momento? Para mí todos son como momentos de suspiro, ¿no? Como la adolescencia ahora viene, ¿no? Y bueno, el desarrollo esperado con la construcción de la identidad propia, búsqueda de autonomía, separación progresiva de la familia, exploración de relaciones afectivas y sociales más complejas. Y bueno, y en un contexto de estos pequeños, hay desafíos para aceptar la condición como parte de su identidad, ¿no? Muchos adolescentes empiezan como cualquier otro, empieza a tener como desafíos en cuanto a su vida social, o empieza como esto de las conductas de riesgo, a veces que uno puede observar que hay momentos que son como adecuadas para la edad. Y bueno, estos niños a veces empiezan como con los desafíos con la medicación, no la tomo, ¿no? Cuando ya tienen como un control más apropiado de sus cuidados, digamos, o empiezan, bueno, desafíos que tienen que ver y, o sea, afectan como un poco más a su salud, digamos, ¿no? De repente le decís, bueno, no puedes tomar. Y bueno, cae y de repente, o algo, ¿no? Probable. Que es lo esperado, todos lo hicimos, pero bueno, en estas condiciones hay que hilar como un poco más fino en esas cosas. Bueno, posible rebeldía ante los tratamientos, empieza como dice, no tengo ganas, no quiero ir más ¿no? Al médico. Hace poco conocí justo varios pacientes adultos congénitos que se les llama, que fueron niños, que llegan como a la adultez, 20 y pico, que habían sido operados desde muy chiquitos, pero claro, pasó mucho tiempo donde ellos control con cardiólogo y de repente más nada, ¿no? Y de repente llega, bueno, ya a los 20 y algo, a los 30, donde se tiene que volver a intervenir. Y entonces ahí, bueno, aparecen un montón de miedos, ¿no? Y de cuestionamientos. Y dicen, yo todo esto lo supe por mis padres, o sea, no tengo recuerdos de esto, ¿no? Y de repente me dice, yo siempre viví al límite. Dice mi negocito ahí, por favor. Ah, sí, yo siempre hice lo que quise, ¿no? Como esto de la libertad. Está bueno verla para atrás, ¿no? Porque uno de repente siempre acompaña como las infancias y después de un adulto y dice, bueno, acá hubo cosas que estuvieron buenas como en el camino, ¿no? Le dieron siempre de repente cierta libertad, siempre estuvieron conscientes de lo que podían hacer, lo que no, que hayan desafiado alguna cosa es otro tema, pero siempre fueron conscientes y bueno, llega el día donde aparecen solos, ¿no? Sin mamá y papá atrás a los controles. Bueno, no sé por qué dije eso, pero bueno, en esto de los desafíos, ¿no? Necesidad de preparar la transición, bueno, esto pasa mucho. Ahora, cuando decía, me acordaba que llegó un muchacho la otra vez a consulta también. 25 y me dijo, toma, te lo entrego y yo no entro más. Pero era la primera vez que iba al cardiólogo solo. No sabía ni qué patología tenía, no, era como, contame vos qué está pasando acá. Y esto pasa muchas veces en la adolescencia, ¿no? Veníamos con un pediatra, veníamos con un cardiólogo y después hay una transición que el cardiólogo de niños ya no lo ve más. Y esto cuesta también, cuesta a la familia, cuesta a los pacientitos que ya no son tan chiquitos, ¿no? Porque bueno, uno viene de muchos años confiando en ese profesional y escuchando, y es como, y el otro será igual de bueno, ¿no? Entran como esas cuestiones. Y bueno, dentro de, pregunten algo, digan algo, sí, yo no me siento que estoy solita acá. Hola, ¿puedo hablar yo acá desde el Zoom? Se escucha. Claro. ¿Sí me escuchan? Tú sabes que una de las cosas que a mí volviendo, hablando eso de la adolescencia y la adultez, a mí me ha pasado de encontrarme con adultos que tenían cardiopatías congénitas y viven al límite, ¿no? Entonces yo decía,
después pasa esto, ¿no? De que pasó algo puntual y que si no se cuidó hace 20 años, porque después que mamá y papá dejaron ya el adulto se vuelve como solo. Entonces, a mí una de las cosas que más me interesa es cómo uno puede concientizar desde chiquitos que tiene una cardiopatía y que su corazón es diferente al resto, ¿no? Cómo el rol nuestro tendría que ser, ¿no? Porque creo que como padres estamos así, haciéndonos cargo de todo hasta que llega el momento ese de la transición. Bueno, ¿cómo hacemos para que a partir de acá, bueno, es tu responsabilidad? ¿No? No sé si me explico lo que quiero decir. Yo siento que después que los padres sueltan, ¿no? Porque crecieron, ese adulto ya se vuelve como, bueno, ahora es mi vida, yo decido, yo hago, y después pasan las cosas que pasan, ¿no? Porque conozco casos de que hoy por hoy la vida le cambió por completo porque vivió al límite durante mucho tiempo. Perdón. Exactamente. No, no. Bueno, yo creo que ahí es un poco lo que después vamos a como hablar con esto de los recursos, ¿no? Para llegar a ese adulto que decís tú, ¿no? Como más consciente y más apropiado, es como esto, ir pudiendo hacer pasitos en el transcurso del crecimiento, ¿no? Y eso es como, creo que la parte más difícil, porque uno, ¿no? Sobreprotege, apachucha, anida, ¿no? Como mamá pollo, papá pollo. Pero después llega un momento que es difícil como esa transición. Y yo creo que lo más fácil o lo más saludable sería, bueno, en el transcurso, ¿qué podemos ir haciendo para que ese niño el día de mañana sea un adulto responsable con su cuidado, ¿no? Y que no viva al límite, por más de que haya como ciertos desafíos en algunas cuestiones, ¿no? Y eso es un poco, creo, lo que vamos a ir conversando. Bueno, de qué hablamos esto, que había muchas preguntas en cuanto a los límites, ¿no? Bueno, ¿cuánto nos cuesta poner límites? ¿Cuánto más nos cuesta poner límites en estas circunstancias donde yo tengo un hijo, donde ha pasado por varias intervenciones o por una intervención? Me da culpa, tengo miedo, no quiero, me pongo a llorar, ¿no? Cuando lo pongo, cuando le digo que no. Es muy difícil, pero ahí está como la vuelta en nosotros, me parece, los adultos, de ir pudiendo tener como las herramientas justamente para eso. No sé si contesté algo, pero capaz que en el transcurso vamos conversando. Valeria es la que dijo. ¿Querés Perdón, comentar? yo soy Silvana, mamá de Mateo, que hoy tiene 3 años, y bueno, nada, uno de mis mayores temores es ese, ¿no? Poder hacer que él sea consciente de su condición y que él pueda cuidarse durante el resto de su vida cuando ya no estemos los adultos arriba de ellos, ¿no? Pero sin duda que empieza desde chiquitos, los límites y un montón de cosas que sean conscientes de la situación que ellos viven, ¿no? Muchas gracias. Bueno, Divina. Sí, yo creo que sí, que a veces nos cuesta como ver ese camino, ¿no? Pero claro, pasa como Valeria decía, bueno, he visto adultos que se les dificulta un montón esto y esto. Bueno, ¿qué podemos ir haciendo en el camino, ¿no? Los que tenemos los pequeños, los más chiquitos, ¿qué podemos ir haciendo como en el camino? Creo que también en esto como de las formas de crianza, las formas en que tenemos de ver la información ha cambiado muchísimo, ¿no? Tenemos mucho más información específica. De hecho, no es por pasar el chivo, pero tenemos el librito de Cume en la fundación, que para mí ha sido una herramienta muy valiosa, pero muy valiosa para los niños, para los hermanos, para la familia en general. Es como, ay, tengo ahora con qué explicarle cómo es esta cuestión del corazón especial, ¿no? Y para mí es seguir buscando las herramientas donde para mí los libros siempre son fantásticos, como en los momentos de transición, que ahora después tengo hay una fotito con algunos, ir buscando, de acuerdo obviamente a las edades, ¿no? Herramientas para poder ir explicando y que ese niño se pueda ir apropiando, que no quiere decir que yo le voy a soltar la mano, ¿no? Es como irle dando herramientas de a poquito e ir sembrando esa independencia. Bueno, los límites, que tenía los límites.
¿Por qué son importantes? Bueno, los límites nos protegen física y emocionalmente, nos dan seguridad, o sea, nos protegen al niño, a la niña y a los adultos también, ¿no? Nos dan seguridad y estructura, ayudan a entender las consecuencias de sus acciones, fomentan autonomía y responsabilidad progresiva, ayudan a manejar la ansiedad y la frustración, porque el niño y la niña sabe qué esperar. Bueno, el tema de los límites fue una pregunta creo que de las que más se fue repitiendo y creo que es un tema que nos preocupa a todos. Con esto que decíamos al principio también, bueno, con la cantidad de información que nos llegan, de cómo ponemos los límites, que antes era una forma, a nosotros nos educaron de una forma, bueno, cómo lo hacemos ahora, ¿no? Cuando nos dicen el límite con amor, y yo cuando empecé a escuchar como los límites con amor, la crianza, ¿no?, respetuosa, decía, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿de qué me estás hablando, no? Porque también estamos acostumbrados a que el límite es el no, es el castigo, es el no tenés que hacer esto y se terminó. ¿Y por qué? Y porque soy tu madre o tu padre y punto, ¿no? Bueno, ahora esos conceptos han ido cambiando y creo que todos seguramente están acá también por eso, ¿no? Porque buscamos otras formas de criar y de transmitir un poco todo eso. Eh, Algo bien importante para mí en general, ¿no? Que se repite mucho es como cómo sostener esos límites. Ese límite no es pongo el límite porque acá no se mira pantalla, porque no se usa el celular y punto, y se terminó, ¿no? Bueno, pero el sostener los límites, a mí es como lo que tenemos que pensar antes. Bueno, el límite. A mí me encantaría que en casa no se mire pantalla. ¿Lo puedo sostener? ¿Lo puedo sostener con un niño que sé que va a ser hospitalizado? Yo, estando del otro lado, lo primero que propongo es la tablet, es aparatos dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿lo puedo sostener eso? ¿Qué puedo hacer yo con ese límite? Acuerdos familiares sobre normas básicas, dice ahí, bueno, esto también, bueno, en cuanto a sostener, es como lo puedo sostener yo dentro del núcleo familiar más cercano y ampliado también, porque si yo tengo ese niño a cuidado de otros, también está bueno que ese límite se expanda, digamos, ¿no? Porque ahí está como la importancia de sostener. Tal vez a veces no nos damos cuenta pensamos más en el límite importante que nos parece que ese niño sea educado y que no mire no sé qué y que coma saludable, ¿no? Y todas esas cosas que nos dicen, y no miramos cuánto lo podemos sostener. Y eso nos abruma como adultos y también nos entrevera, ¿no? Porque es esto de que, ay, hoy pude, pero mañana ya no puedo, porque estoy cansada, porque no pude, porque justo tuvimos que ir al médico y no pude sostenerlo porque no, ya no sabía más qué hacer, y leí los dibujitos, entonces, bueno, creo que ahí está como la importancia, no tanto a veces en el límite en sí, sino como la importancia de poder sostenerlo. Y esto que a mí también al principio como que me resonaba, dice, recordar que el límite también es comunicar amor, o sea, te cuido, por eso no está todo permitido, ¿no? Y yo decía, bueno, el límite es comunicar amor, y yo decía, bueno, después que uno va como aprendiendo, leyendo, ¿no? Empieza a entender de qué se trata un poco esto del límite con amor, ¿no? De que no se trata de esto, que no es el castigo, no es el no te dejo porque sí, es, bueno, poder explicar por qué pongo ese límite, poder explicar por qué, no, hoy en casa no, tratemos de jugar a otra cosa, ¿no? Y después ir pudiendo pensar en flexibilizar ese límite si llega a ser necesario. Bueno, ¿y cómo? Uno dice, bueno, el límite con amor, bueno, ¿y cómo lo pongo? ¿Cómo le digo que no si no le digo porque soy tu mamá o soy tu papá, ¿no? Comunicación asertiva, como dice, y para evitar autoritarismo y permisividad. Que el equilibrio, estamos de acuerdo que el equilibrio ah, em, es lo más difícil, ¿no? Es lo que uno quiere lograr, pero en realidad es como lo más complejo. Y bueno, acá a mí me pasaba siempre que escuchaba como estas cosas, bueno, ¿y pero cómo lo hago? Decime cómo lo hago porque o sea, entiendo el concepto, pero no estoy entendiendo cómo lo puedo hacer. Entonces, bueno, tratar de esto de poder pensar recursos y estrategias, bueno, esto para los límites, ¿no? La palabra sin duda, no me olvido más que una mamá que anda por ahí, su bebito de unos meses nomás, se operaba
Y me dijo, yo le estoy contando todo, le voy contando todo, ¿no? Y me pareció maravilloso, porque ese niño tal vez no estaba entendiendo las palabras, ¿no? Que estaba diciendo sus papás o le estaban contando que se iba a tener que operar. Pero me pareció fantástico. Y ese niño realmente, capaz que fue causalidad, capaz que no, pero fue una internación muy tranquila. Ese niño estaba muy tranquilo, ¿no? Y bueno, esto de usar la palabra, porque nos sirve a nosotros, sin duda que le sirve al niño, en tanto las entienda, pero a nosotros también nos alivia, ¿no? Esto de poder ir usando las expresiones. Bueno, para mí los carteles, los cartelitos, vieron como esos gráficos que se ponen en la heladera o que se ponen en alguna pared, donde normas básicas, bueno, me levanto, me lavo los dientes, ¿no? Como todo eso también es un límite, ¿no? Y eso es una linda forma de poder como empezar a manifestarlo, digamos. Bueno, la conexión visual, que siempre nos dicen, bueno, cuando vamos a poner un límite, nos agachamos a su altura, miramos a los ojos, ¿no? Tratamos como de generar esa conexión y que realmente yo me estoy entendiendo con el otro, ¿no? O por lo menos hacemos que nos están escuchando. Respirar juntos, invitar como a respirar. A veces los niños como en esto de, ya estamos acostumbrados a escuchar, bueno, respiremos juntos, relajémonos, pongamos una musiquita, ¿no? Y a veces uno inventa como determinados juegos, determinadas estrategias, los chilenes se copan en eso y nos ayuda a veces a esto de poner el límite o poder conversar por lo menos de eso. En la contención física o abrazo, hay niños que funcionan, hay otros que no. O sea, hay niños que lo vas a abrazar y es peor, y hay otros que los abrazas y bueno, es un buen camino, ¿no? Pero volvemos como un poco a lo mismo. Volvemos al contexto, volvemos a la familia, volvemos a qué podemos sostener. Y eso que decíamos, bueno, ¿cómo ponemos ese límite, ¿no? Y acá hablamos un poco de lo que es la comunicación asertiva, ¿no? ¿Qué es lo que queremos transmitir? Con amor y de manera calma y honesta, ¿no? Como todo esto de forma respetuosa. Sin duda que mejora la relación con el niño, facilita que el niño entienda esos límites y expectativas o lo que le estás pidiendo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un límite, pero bueno, te estoy pidiendo algo, entendemos como, ¿no? Escucha activa, lenguaje claro y calmado, validación de emociones, antes de indicar lo que debe hacer. Bueno, esto que uno a veces dice, bueno, entiendo que ahora quieras mirar el celular, pero no lo vamos a hacer, ahora tenemos que hacer otra cosa, ¿no? Poder validar, entiendo que te enojes porque no te lo estoy dando, pero ahora no es el momento, ¿no? O al revés, fuimos al cardiólogo, nos tuvimos que quedar, bueno, hoy sí porque estamos acá y necesitamos de otra estrategia que no sea andar picando por la sala de espera, ¿no? Em, Combinar, bueno, afecto y firmeza, esto que decíamos de cómo lo estamos transmitiendo, y adaptar los límites al desarrollo y situación médica del niño. Esto es lo que decía, ¿no? Esto de las pantallas, está muy, ¿no? Estamos todos peleando con los dispositivos, la tecnología, eh, de poder explicar, bueno, no es siempre, no es en todo momento. Bueno, hay momentos donde puedo ser más flexible con ese límite que yo quería poner, pero es eso de poder sostenerlo y poder saber que capaz que yo no tengo una internación próxima, pero yo sé que hay niños que tuvieron una internación y que yo en unos meses voy a volver al hospital a una internación. Entonces eso me va a cambiar la dinámica, va a tener que flexibilizar de alguna manera u otra esos límites que yo quería porque no los puedo sostener. Y el desarrollo, bueno, esto que tiene que ver un poco con estos módulos que decíamos, ¿no? De hitos del desarrollo de los niños, bueno, irlo pudiendo como adaptar. En general uno siempre dice, bueno, yo le estoy pidiendo independencia al niño, ¿no? Pero el niño no dejó la teta. Entonces, yo le puedo pedir independencia al niño que no me dejó la teta, ¿no? Entonces, bueno, a veces concentrarnos a pensar un poquito, bueno, ¿en qué momento yo estoy? Yo le puedo pedir esto, ¿no? A veces como
empezamos a ver nosotros mismos qué le estamos pidiendo al niño, porque a veces somos también exigentes, ¿no? Pretendemos que el niño esto, coma saludable, no mire tele, bueno, de la comida, una mamá debe estar por ahí, me decía el otro día, nosotros logramos que comiera con espujito. Las pediatras no lo saben eso. Y yo me mataba, y bueno, pero hay que elegir qué batalla es más importante que coma. Y bueno, en este momento nos vamos a ocupar de la comida, no de la pantalla. La pantalla, si te lo estás cuestionando, no es porque es la forma que tú querés que ese niño coma. Bueno, pero la voy a resolver más adelante, seguramente, cuando ya esté incorporado el alimento, cuando yo vaya pudiendo, ¿no? Y de eso se trata, creo, un poco flexibilizar y volver como al contexto. ¿No? Es como, no pantalla, no sé qué. Pero no puedo, o sea, alguna forma tengo que ver. Capaz que otros encuentran otra estrategia que no es la pantalla, el dibujito. Pero me hizo acordar a ese cuento que me dice la pelota muy fácil. Bueno, los desafíos como de esto que decíamos, que tiene relación con los límites y la comunicación de cómo estamos transmitiendo eso, ¿no? Los límites inconsistentes, esto, poder pensar que cambian con el estado de ánimo del adulto, ¿no? Es real que yo no tengo la misma energía si trabajé 8 10 15 horas o estuve todo el día en el hospital buscando medicación con diferentes profesionales que estuvo gritando por todos lados porque le tuvieron que hacer una eco, un electro, no sé qué, pues no voy a tener como la misma paciencia. Pero bueno, sí poder flexibilizar no quiere decir que ese día no va a existir límite. No. Entonces, esto, que dentro de lo que uno pueda sostener y manejar, vengamos como en una línea coherente. ¿Por qué? Porque generan inseguridad, entonces el niño es como que no sabe qué esperar. ¿No? Es como que, y no sé hoy si me van a prestar o no me van a prestar, si dónde vamos a ir, si puedo ir haciendo tal cosa, ¿no? Bueno, hay un ejemplo, si cambian, esto que decíamos, ¿no? Bueno, hoy te lo presto porque estamos acá, hoy hacemos esto, como esto, bueno, hoy no podemos ir a la plaza porque llueve, mañana lo intentamos, ¿no? Siempre poder explicar. El exceso de control, que nos pasa también, sobre todo con estos pequeños que necesitan como de mucha atención, en todos los aspectos, ¿no? Ya sea de educación, de salud, de cuidados. Plus, le digo yo siempre, ¿no? Pero bueno, impiden el desarrollo de esa autonomía, ¿no? Esto que hablábamos bueno, cuando el niño empieza cuando es bebé, bueno, uno lo va controlando como un poco más, pero ya cuando empiezan a caminar y ya cuando empiezan como a la exploración pura, es más complejo. Entonces, bueno, si el límite es tan rígido, si mi comunicación es no porque se terminó y no hay chances ahí como de poder negociar, de poder conversarlo, en realidad le estamos como coartando el desarrollo. O bueno, esto de darle opciones, ¿no? Bueno, necesita y la vestida que es tremenda y que nunca se quiere poner nada, se quiere poner pollera o short en pleno julio y bueno, ¿qué haces? Bueno, dar opciones, ¿no? Pero dos, no muchas opciones, no es vestirte y ponete lo que quieras, no, nos ponemos esto, nos ponemos esto. La permisividad extrema, bueno, ausencia de normas, inseguridad, confusión, eso genera como en todas las circunstancias, pero genera como estos niños que hoy en día la permisividad se confunde un poco con esto de la crianza positiva y respetuosa, ¿no? Es como, ay, ahora no hay límites, ¿no? Como esta cosa de lo dejamos a que se críen ahí, ¿no? Y no es eso, ¿no? La permisividad extrema sí sería eso, como de no hay límites, está todo bien, está todo permitido, ¿no? Pero en realidad no es lo que intentamos por lo menos hacer. Bueno, un ejemplo, ¿no? Bueno, permitimos que se salte una medicación porque si no se enoja. Bueno, no, la tomamos con agua, la tomamos con jugo, o sea, no hay muchas más opciones. Bueno, esto cuando hay enfermedad, adaptar los límites físicos y actividades según la condición médica, mantener la estructura emocional, esto que decíamos, ¿no? Bueno, en estos casos, poder flexibilizar y poderlos ir adaptando al momento y al contexto, ¿no?
ayudar a comprender qué es lo que sucede con su cuerpo de acuerdo con su edad, fomentar la aceptación sin culpa, sin miedo. Esto ya es una tarea muy compleja, ¿no? Poder aceptarlo y que no nos genere a veces culpa con respecto al cuidado, ¿no? Bueno, yo no fui, pero capaz que es porque, ¿no? Ay, es porque hace rato que no. Vieron que estoy hablando mucho ya. Em, Bueno, que el límite se presente como cuidado y no como castigo, esto que decíamos. Y ahí cambia como, porque cambia la forma en que yo lo trato. No, no es no porque soy tu mamá y punto, no, bueno, es no porque en este momento, eh, tampoco demasiado, ¿no? Porque a veces nos vamos al extremo y explicamos demasiado. Después hay que sostener eso también, porque después nos vienen con las preguntas, las explicaciones, ¿no? Y bueno, por ahí volvemos a lo mismo, el equilibrio es lo más. Bueno, los recursos para comunicarnos mejor, mensajes en primera persona, bueno, esto de también, a veces ayuda el decir, yo la verdad, hoy estoy cansada, así que vamos a hacer esto, comemos unos fideitos y, ¿no? Pero poder a veces como transmitir eso de, no, hoy flexibilizamos porque la verdad que es viernes, estoy cansada, ¿no? Estoy cansado. Escuchar, la mirada, los gestos, eso siempre nos va a permitir el contacto con ese niño o niña, siempre nos va a permitir poder saber en qué cámara estamos, digo yo siempre, ¿no? La negociación y los acuerdos, uno se cansa a veces de negociar también, ¿no? Todo el tiempo negociando, es complejo también, pero eso también nos permite, bueno, esto, de tener coherencia, si yo este límite lo puedo flexibilizar, si yo puedo hacer negociación y acuerdos, tengo como una coherencia en esto que yo le quiero ir transmitiendo, ¿no? Bueno, para mí esto siempre de los cartelitos y las tarjetas son una buena estrategia. Cuentos o historias que enseñan cómo expresar necesidades. Bueno, esta era lo que les decía de los libritos, que para mí la lectura siempre es como un excelente recurso. Obviamente que depende un poco de las dinámicas familiares, si están acostumbrados, si no, si lo usan como una herramienta para ir a la cama a la noche o a la fiesta o lo que sea. Este, pero bueno, ahí tenemos a Kume, que habla de su corazón especial y que ya les digo, para mí ha sido como una herramienta para los niños excelente, para los hermanos de los niños también, porque a veces los bebitos con cardiopatías tienen un hermanito más grande y se llevan el librito para el hermano, y está buenísimo, porque el llevarse de algún lado, ya sea de la fundación o de donde estén, llevarse una herramienta como el libro también hace que muchas veces se hable del tema en la familia, ¿no? Que a veces es como lo más difícil de decir, bueno, ¿cómo le digo? ¿No? Que esto había algunas preguntas también, bueno, ¿cómo traigo el tema? ¿Cómo le digo al hermano? ¿Cómo lo hablamos en la familia, ¿no? Y Kume trae algo bien específico y ayuda como a esto de la reunión y poder como hablar. Entonces, bueno, lo leemos todo, después vemos, o por lo menos lo que me han transmitido es, bueno, esto lo leemos a la noche, lo leemos todos juntos, surgen preguntas, surgen dudas, ¿no? Incluso a veces cuando a los niños hay que, bueno, transmitirles que se viene una operación y que se tiene que ir a operar, bueno, este libro siempre es como, lo han usado como introductorio y decir, fantástico, porque la verdad que no encontraba las palabras para decirlo, ¿no? Pero así como esa hay un montón de literatura, ¿no? Para otro tipo de temas, para límites, bueno, tengo un volcán. Estos son más específicos, ¿no? El Hospital con Amor y la aventura de Mozambique son más específicos que tienen que ver con internaciones o con, bueno, esto de tengo que ir al hospital o qué es lo que van a hacer. La aventura de Mozambique es más psicoprofilaxis, por decirlo así. Pero también está bueno porque son herramientas para niños que están buenísimas. Después, bueno, El hilo invisible es un libro que a mí me encanta porque en estos momentos, por ejemplo, a los 6, capaz que cuando ya son escolarizados, más chiquitos también, pero a veces cuando está costando como la quedada en la institución educativa o en otro lugar,
habla como de, bueno, esto de que siempre estamos conectados por más de que la persona no esté, entonces siempre es como un recurso más. Bueno, tu cuerpo es tuyo, habla del cuidado del cuerpo, no es específico de cardiopatías, pero bueno, a veces si no encontramos las palabras de cómo decirle a ese niño que se tiene que cuidar, de cómo decirle que hay que cuidar su cuerpo, nos puede servir para utilizar como las palabras, digo yo siempre. Y después, bueno, tengo un volcán y la calma de León, son para los berrinches, claramente, ¿no? Para los desbordes emocionales donde uno dice, bueno, ¿qué hacemos acá? Bueno, esos también tienen buenas estrategias para esto, para poder llegar a la calma, ¿no? Y las diferentes necesidades de los niños. Bueno, no van a preguntar nada, no van a hablar nada, ustedes no van a decir nada, tampoco no. Nada. No voy a leer nada. No sé si hay alguna pregunta en Zoom o hay alguien que quiera. No. ¿No? ¿Me está escuchando bien? O se durmieron, Sí, se o te escucha muy bien, gracias. ¿Eh? Se escucha bien, dijo. Bueno, los estilos de crianza. Es un poco lo que venimos también como en coherencia. Salen corazoncitos ahí, ¿no? Esto que decíamos, no solo el contexto, cada familia tiene su propio enfoque que combina el afecto, los límites, la comunicación, y conocer los estilos diferentes nos ayuda a aplicar estos principios de manera constante y coherente y encontrar como el propio estilo. Esto que decíamos, ¿no? Bueno, un estilo más autoritario, si de repente yo me identifico con ese estilo y en realidad, bueno, tengo esa personalidad y no va a cambiar, pero estoy intentando buscar las formas de negociar un poco. Bueno, que el resto de lo que estuvimos hablando, ¿no? O sea, que de la puesta de límites, de la comunicación, de todo eso, tenga coherencia con mi estilo. Porque hay estilos que nos encantan. Yo tengo una amiga que tiene un estilo de crianza maravilloso y yo en mi vida podría. Porque tiene una paz esa mujer que no sé de dónde la saca, una forma de hablar, una forma. No, reina la paz y yo me parece maravilloso. Pero claramente para mí no va a funcionar porque yo tengo otro estilo, porque soy diferente, porque mi personalidad es diferente. Por más de que quiera por momentos llegar a eso, no voy a llegar, y yo lo sé. Entonces, bueno, intento adaptar eso, pero en mi forma, digamos, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos, pero para mí lo que está bueno de esto es como decir, bueno, yo intento ser negociadora y democrática, ¿no? No soy despreocupada ni autoritaria, entonces, bueno, intento como ir entre las dos. La autoritaria, bueno, es esto, a veces de muchos límites, poca negociación, poco afecto, que a veces eso en realidad nos protege más a los adultos que sin duda que a los niños, ¿no? Esto como me pongo firme y ta, ¿no? Y bueno, por dentro tengo un mar de incógnitas, pero lo que estoy transmitiendo es más desde el lugar autoritario. La permisiva, que es mucho afecto, esto que decíamos, ¿no? Bueno, no hay límites, no hay estructuras, bueno, está todo bien. Negociadora y democrática, límites claros, afecto presente, diálogo de flexibilidad, creo que es un poco lo que intentamos llegar, ¿no? De que haya como un poco de todo. Es muy difícil, ya lo sabemos, este, pero bueno, es esto de ir buscando como diferentes herramientas y irnos perfilando para el lado que nos sintamos más cómodos también. Despreocupada y negligente, bueno, poco afecto, pocos límites, poca supervisión, ¿no? Que seguro acá no hay ninguno de esos, porque si no, no estaríamos acá. Bueno, de lo que tanto se habla, la crianza positiva y respetuosa, es un enfoque basado en el afecto, en el respeto, la guía, más que el castigo, como decíamos. Busca enseñar y acompañar, no solo controlar e imponer. Bien difícil también no controlar, como algunas situaciones. Combina los límites claros con la validación emocional, esto de bueno. Cada familia tiene como sus límites, ¿no? Pero yo digo, bueno, ya cuando corre peligro el niño, ya
se terminó el amor y todo lo positivo, o sea, ya está, ya el límite para mí es como ese, bueno, no, mi amor, no puedes agarrar la cuchilla del cajón, no, dame eso no se toca, ¿no? Como, bueno, poder visualizar como eso, ¿no? Si lo podés hacer, decirle, mi amor, con eso te puedes lastimar, está fantástico, pero no, si no lo ves con un cuchillo, te agarró algo, salís corriendo, ¿no? Los beneficios para el niño, bueno, sin duda que esto le da una mayor seguridad emocional, autoestima, mejor manejo de las emociones, relación de confianza y apertura con los papás. Si yo tengo de repente un estilo de crianza muy autoritario, poco frecuente va a ser que mi hijo venga a decirme cómo se siente, porque yo nunca lo habilité a decir cómo se siente. Esto es así, punto. Entonces, bueno, fomenta la autonomía, la responsabilidad progresiva, respeto y empatía, bueno, esto que escuchamos muchas veces, bueno, antes el respeto era porque la autoridad, porque soy tu mamá o tu papá o tu abuela, y terminó ahí, bueno, ahora el respeto un poco en esto de las crianzas y de las infancias, es como, bueno, si yo le quiero transmitir que necesitamos el respeto para poder comunicarnos, para poder educarnos, yo también tengo que transmitirle respeto, ¿no? Esto que a veces, este, otros, de gente de otra que se educó en otro momento y dice, pero ni pensarlo, o sea, nada, se dice que no y se y punto, ¿no? No hay posibilidad y no porque no respetaran a ese niño, pero por esto, porque los tiempos cambiaron, porque las formas cambiaron y porque estamos en otro momento y creo que queremos otros niños. Límites claros y conscientes, bueno, protegen, enseñan comportamientos, el refuerzo positivo, elogiar y reconocer conductas deseadas en lugar de castigar errores, ¿no? Uno está acostumbrado siempre como al no o al corregir de repente ese comportamiento. Y bueno, a veces intentamos decir, bueno, qué lindo dibujo hiciste, ¿no? Bueno, ir por otro lado, primero por lo positivo y después intentamos como manifestar ese comportamiento. Participación activa del niño o niña, involucrarlo en las decisiones según la edad y capacidad. Esto muchas veces, más allá de la crianza en sí, pero bueno, uno lo usa muchas veces en esto de cómo le digo que se tiene que operar o cómo le decimos al hermano, ¿no? Y siempre le decimos, bueno, hay que involucrar, ¿no? Esto es parte, es algo que él va a transitar y no hay manera que lo dejemos afuera. Porque a veces los adultos creemos que lo mejor es no decirle o decirle en el momento que esté sucediendo básicamente, porque no queremos que sufra o no queremos preocuparlo o no podemos sostener lo que nos produce a nosotros en realidad que nuestro hijo o hija se tenga que operar o tenga que pasar por alguna cosa. Este, bueno, esto de poder involucrarlo, y, bueno, lo mismo como en la crianza, bueno, ¿qué te gustaría primero? ¿Lavarte los dientes, vestirte, ¿no? Como involucrarlo y no siempre el andar a lavarte los dientes, andar a hacer esto, bueno, otro. Aunque a veces sería más rápida la dinámica, no era eso, ¿no? Por eso es esto de que a veces estoy más cansado y bueno, no puedo sostener, bueno, vení, te lavo los dientes. Participa, fomenta la autonomía, sin duda, flexibilidad y adaptación, lo que venimos hablando, ¿no? Ajustar las expectativas según la situación de salud y desarrollo. En estas circunstancias, bueno, adaptar actividades y rutinas según las limitaciones físicas, explicar al niño o niña, porque hay reglas médicas y cuidados específicos. Esto de lo mismo, poderla hacerlos partícipe, ¿no? Uno escucha muchas veces, bueno, él no sabe, ¿no? Está en la consulta médica, y vos decís, ¿cómo que no sabe? Pero si está escuchando todo, ¿no? Y uno a veces no se da cuenta de eso, ¿no? Se cree que porque es chico y con 3 años vuelan, y ya captaron todo, ya saben que se tiene que operar, ¿no? Este, y, pero hacerlos partícipes, decirle, bueno, ahora vamos a ir al doctor que nos va a explicar algo, o no, o dejarlo afuera, pero después poderle explicar eso que va a suceder.
¿Y por qué estamos haciendo lo que hacemos? ¿Por qué tomamos medicación? ¿Por qué vos tomás medicación y los demás no? ¿Por qué tenemos que hacer determinadas cosas? ¿Por qué tenemos que ir todos los meses al control? ¿Por qué tenemos que ir, no? Favorecer momentos de juego y disfrute, cuidando la seguridad. Bueno, eso ni que hablar, ¿no? Pero yo siempre digo que 10 minutos de juego, de conexión, que estás exclusivamente con ese niño o niña, vale mucho más que estar 2 horas cocinando el teléfono, esto, lo otro, tengo que sacar no sé qué, el hermano, la abuela, el tío. Entonces, a veces es preferible 10 minutos que decir, bueno, no tengo tiempo en esta dinámica que tengo que hacer, no tengo tiempo, pero tengo 10 minutitos me siento, y es mucho más válido, más significativo en realidad, estar 2 horas haciendo 1 millón de cosas y realmente no prestando atención. Estrategias prácticas, bueno, ya lo veníamos diciendo, esto de las rutinas, anticipar. El niño, bueno, ahí también es un equilibrio importante conociendo al niño, ¿no? Lo de la anticipación, esto de, bueno, vamos a ir al médico, bueno, ¿cuánto antes se lo digo? ¿No? Eso va a depender obviamente del niño. Hay niños que necesitan como la anticipación un día antes. Y yo ya sé que mañana tengo que ir al médico, yo ya sé que mañana me tengo que hacer un electro, una eco, que voy a ver a esta gente que estoy viendo muy seguido. Em, Alimentación y descanso, para mí los niños si están con sueño, si están sin comer, no hay manera de negociar absolutamente nada. Es como la frase esa que dice, no sé por qué es tan difícil hacer dormir a alguien que está tan cansado y tiene tanto sueño, o sea, pero es como esto, ¿no? Uno conoce a los niños y sabe cuando tiene peligro. Si yo me expongo a esto, no va a andar bien. Yo ya sabía que esto no iba a funcionar, porque ya sabemos los horarios, porque ya sabemos las rutinas, ¿no? Transiciones suaves, avisar cambios para que el niño o niña se prepare mentalmente. Esto, bueno, no lo va viendo obviamente en la particularidad de cada niño, pero sí es como importante ir pudiendo como avanzar, porque si no es como genera a veces más ansiedad que le digas vamos al médico ahora, que le puedas ir como anticipando o diciendo, bueno, sacar sangre, ¿no? Que es tan difícil para algunos niños decir, bueno, vamos a sacar sangre, tenemos que hacer esto. Ambiente tranquilo, controlar pantallas, ruidos, para no saturar sonidos, esto que decíamos recién, bueno, sí, hay 10 minutitos que yo me puedo sentar a jugar, a como esa conexión o a hacer lo que sea, bueno, tratar de que sea de repente el ambiente más tranquilo, donde no haya como interferencia, este, intentarlo por lo menos, ¿no? No es fácil, no es tarea. Y también, bueno, uno como adulto poder tomar como a veces pausas, ¿no? Que nos ayuden como a decir, bueno, estoy acá, tengo que hacer esto, tengo que hacer no, porque a veces uno está en la vorágine del día a día y de la cantidad de cosas que tiene que hacer o de la cantidad de médicos que necesita ese niño, que además tengo hermanos, que además tengo, ¿no? Este, y nos perdemos también en eso, ¿no? Y poder a veces frenar y pensar nos hace ser más efectivos incluso a la hora de comunicarnos y poner los límites y todo. Bueno, observar la situación antes de reaccionar, ¿no? Esto siempre se dice en esta de la crianza, decir, bueno, en vez de ponerme como una loca o un loco a gritar porque hizo tal cosa, decir, bueno, a ver, respiro hondo y después hablo, intento decir lo que quiero decir, intentando no desquiciarme, no gritar, ¿no? Esto de que poder un pasito antes ir pudiendo contar, que a veces otra veces no estamos de acuerdo. Bueno, conexión antes que la corrección, esto que decimos, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Cuando estas familias se enfrentan tantos desafíos, ¿no? Tantas responsabilidades, tanto cansancio. Y acá es como que me parece el punto, no sé si más importante, pero muy importante, que es el autocuidado, ¿no? Esto que veníamos diciendo no solo tiene que ver con el niño, con la etapa del niño, con el proceso del niño o con el momento de médico que tenga el niño, también tiene que ver con nosotros. Si nosotros intentamos estar descansados, intentamos tener algún momento de conexión con nosotros mismos, nosotros vamos a poder poner ese límite que queríamos
más eficaces, los vamos a comunicar mejor, ¿no? Esto tampoco es tarea fácil, pero sí es parte de, ¿no? Yo me he cansado de ver familias absolutamente cansadas, desbordadas, crisis de ansiedad, psiquiatra, y no quiere decir que no lo necesiten, que no quiere decir que no sea válido, que no sea importante, ¿tá? Porque la consulta obviamente que también es importante, el estar atendidos, el estar acompañados. Pero sí a veces llegamos a ese momento sin poder haber hecho una instancia previa de decir, bueno, ¿qué me está pasando a mí? ¿Qué estoy necesitando? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿No? ¿Cómo puedo manejar esta situación sin retraerme socialmente, sin dejar, ¿no? Un montón de cosas, por todos los desafíos bueno, el dormir poco, yo creo que esto es como la ABC de ustedes, ¿no? Las familias, dormir poco, estar preocupados constantemente, ver si está durmiendo bien, si respira, si no respira, ¿no? Es como permanente. Esto, el cuidado del que cuida no es un lujo, es una necesidad para poder sostener la crianza, cualquiera sea, ¿no? Necesitamos que eso sea, necesitamos de redes, porque solos no podemos, ¿no? Solitos con el alma no podemos. A veces necesitamos más personas, a veces no tanto, a veces necesitamos estar solos y bueno, pero sí poder ir buscando como eso que sí vamos necesitando y queriendo. Señales de alerta, bueno, irritabilidad frecuente, ansiedad, tristeza, sensación de no poder con todo, aislamiento social. Esto, bueno, uno lo ve a diario, ¿no? El descuidar la propia salud de uno, ¿no? Son un montón de mamás y papás que de repente están internadas y decir, ¿sentís bien? ¿Estás bien? No, no como desde ayer. Ah, la mujer diabética, ¿no? Deme el favor, andá a comer algo, ¿no? Pero bueno, esto de que nos olvidamos de lo que necesitamos cuando estamos al cuidado de estos niños. Estamos tan preocupados, estamos tan ahí, que nos olvidamos de si necesitamos algo, ¿no? En la internación, bueno, sin duda que es una situación como particular, pero yo estoy segura y sé que muchas veces esto sigue en casa, no es que fue en la internación y después en casa comí bien, dormí bien y de repente me junto con alguien o dejo que venga alguien a casa, no, muchas veces no sucede. Entonces sí poder por lo menos cuestionarlo, por lo menos reflexionarlo y por lo menos poder preguntarnos a nosotros qué necesitamos. Bueno, los beneficios es para mí si uno puede tener como este paso previo y conectarse con uno mismo, con lo que uno necesita, vamos a tener una mejor eficacia en todo lo que queramos, en la vida en general, digo yo, no creo que con la crianza, donde es donde más necesitamos paciencia y donde más necesitamos estar claros. A veces somos el único, porque alguno de los dos en casa trabaja o está al cuidado de los abuelos, pero a veces es una cabecita que nuclea todo, ¿no? Qué medicación, qué médico. No quiere decir que el otro no sea partícipe. Pero bueno, hay uno que se está encargando de todo, ¿no? Y eso, tomar decisiones, bueno, nos va a ayudar a esto, tomar decisiones más claras, a que ese límite yo lo pueda transmitir con mayor seguridad incluso, ¿no? Porque cuando uno está cansado, a veces es como, ¿qué dije? ¿Estoy haciendo bien? Estoy estudiando cómo ser efectiva en esto, en realidad no sé ni qué dije porque estoy tan cansada que... Este, cada pequeño gesto de autocuidado se traduce en más energía, más paciencia, más presencia para poder acompañar y bueno, sin duda que la dinámica familiar también cambia, ¿no? Porque si yo no dormí, estoy hasta acá con la crianza, con un montón de cosas, no voy a poder tener una dinámica familiar que favorezca como a lo más saludable. Bueno, estrategias de autocuidado, esto de pausas breves, la respiración parece una bobada, pero no lo es. Juro que no lo es. Yo decir, bueno, me voy un momento al baño, respiro, intento conectarme conmigo y vuelvo a la situación, ¿no? A veces salirnos de la situación nos ayuda a volver y ser más tranquilos. Organizar el tiempo, cosa que tampoco es fácil, pero bueno, a veces esto de que decíamos de los recursos de las tarjetitas o de los calendarios en la heladera o este tipo de cosas, sin duda que siempre tienen la medicación ahí
¿no? En los cartelitos si es que las hay. Pero bueno, eso a veces nos ayuda como a organizarnos un poco el tiempo si es que lo necesitamos. Poder practicar alguna actividad placentera, red de apoyo sin duda, para mí es maravilloso el grupo que tienen de madres, creo que es de madres solos, los padres quedaron excluidos ahí, que tienen y me parece fantástico que puedan tener contacto con otros papás, o sea, me parece tan valioso como y básico, diría yo, ¿no? El estar en contacto con un otro que pasó por lo mismo, que le está por pasar lo mismo, o que ya lo transitó y su hijo es más grande, ¿no? Me parece algo súper valioso, ¿no? A veces tenemos ganas, a veces no, pero volvemos a lo mismo, ver qué estamos necesitando. Hay momentos en que tenemos ganas de interactuar con estas familias, hay papás también dicen ahí bien, ahí. Este, y bueno, otras veces necesitamos como retraernos un poco. Pero bueno, ahí silenciamos el grupo si así lo queremos. O bueno, a veces están en contacto con mamás individualmente, ¿no? Los planificadores semanales, tarjetas recordatorios. Acá pasa que muchas veces también hay tantos médicos, hay tanta medicación, hay tantos controles, que es como esto de, no tengo idea de qué día soy. Yo sé que tengo que ir al cardiólogo y sé que mañana tengo un electro y a pasar a buscar medicación. Pero hay tantas referencias a veces en ese sentido que es como, no tengo idea qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, siempre para mí los cartelitos ayudan. Bueno, hay aplicaciones de meditación, de mindfulness. Yo sé que algunos estarán diciendo, bueno, ¿en qué momento puedo hacer eso? Bueno, cuando te acuestes. Cuando te acuestes lo pones y lo escuchas, ¿no? Si no tenés un momentito para hacerte, bueno, cuando te puedas acostar, o lo dejas sonando, ¿no? A veces eso ya empieza como en la armonía en casa. Bueno, sin duda que el apoyo de los profesionales que acompañan a todos estos niños son fundamentales, ¿no? Que uno pueda estar seguro, que uno confíe, y que pueda recurrir a ellos cada vez que uno lo necesita, es fundamental, ¿no? Ya sea psicólogos, terapeutas, bueno, el grupo de parejas es fantástico. Y bueno, dividir responsabilidades, en esto que decíamos, a veces uno es la cabecilla de toda la casa, de todo lo que tiene que ver con los cuidados más médicos o ese tipo de cosas, pero bueno, no quiere decir que no pueda hacer. Porque a veces, sobre todo las mujeres, solemos como nuclear un montón todo, ¿no? Entonces podemos con todo. ¿No? La mujer maravilla, podemos con todo. Bueno, sí, pero no con todo a la vez, ¿no? Con toda la situación médica, más la casa, más los otros hijos, más. No. Más que el otro está trabajando, pero tenemos una abuela, tenemos un tío, tenemos un amigo que está cerca y que nos puede oficiar de ayuda para lo que sea. Hay amigos que sí lo que te dicen, ¿qué necesitas? ¿Necesitas que te barra? ¿Necesitas que...? No, esto cuando uno está recién dada a luz, ¿no? Yo necesito a alguien que me traiga comida. ¿Básico? ¿No? Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué necesito? Necesito que alguien me lleve hasta el hospital, que alguien me lleve hasta... No es eso lo que necesito. Sí. Gente que lo puede escuchar, otras que no, pero bueno, eso será tema de ellos. Bueno, esto. Sabemos que la crianza ocurre en un contexto, en este caso de una cardiopatía, donde nada es sencillo, nada es lineal. Esto pasa, ¿no? Cuando uno se logró como alinear, ¿no? Y ordenar, surge otra intervención, o surge la intervención antes de lo esperado, o surge un control que no lo tenía previsto, eso ya me pone ansioso, ya me preocupa, ya no duermo, ya no, es todo un efecto dominó, que después se nos va un poco de las manos, ¿no? Donde hay incertidumbres, donde hay exigencias, pero bueno, también muestra la gran resiliencia que tienen estas familias, ¿no? Y el gran amor para con los pequeños. Eh, la crianza no es una receta perfecta, ya lo sabemos, sino un camino en construcción, y esto como de volver a resaltar, ¿no? El cuidado de uno mismo para poder proyectar y hacer todo el otro que conversamos, o hablé yo, ¿no? Para nadie conversó demasiado, ¿no? Cuidarnos para poder cuidar.
para poder proteger, para que esos límites, para que todo lo que yo le quiero transmitir a ese niño o niña realmente pueda ser efectivo, ¿no? Y bueno, y lo que todos queremos, ¿no? Es que nuestros hijos se sientan amados y acompañados, sea el camino que sea que tomemos, sea el estilo de crianza que elijamos transmitir, ¿no? Capaz que ahora hacen alguna pregunta o algo. Había algo A eso iba a decir que hay un comentario en el chat de Isabela García que dice: Hola, Bella, mi niña se contuvo mucho en la internación y después se me descontroló mucho. Empezar a tratar de procesar todo y ahora con la operación de la hermana está peor. Que no sé si Isabela quiere comentar algo más, capaz que, o bueno. Bueno, ahí estábamos hablando de la hermana, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, aclararon ahí que en el grupo hay papás. Sí. Y después dice. O comentarios, no tienen por qué ser preguntas, ¿no? Yo como comentario después se lo hacen a ellos los negativos también. Mi nombre es Cecilia, yo soy la mamá de Amparo, que hoy en día tiene 5 años. Mi hija ya fue operada 3 veces. La primera fue de urgencia a los 3 meses, la segunda fue a los 11 meses y la última fue hace un año. Y no es fácil, seguro que no, pero pasé por todas esas etapas que comentó Eliana. Me acuerdo de una frase que Eliana me dijo, que me dijo, mamá, esto va a quedar como una anécdota. Y eso me quedó y yo decía, ¿qué me está diciendo esta mujer? ¿Qué me está tomando el pelo? No, viste, cuando no podía enfocar lo que me estaba diciendo, si bien esa cardiopatía congénita se detectó antes que naciera, vos no sabés lo que va a pasar, miedo, ansiedad, no conocía a nadie que hubiese tenido, que hubiese pasado así tan, ¿no? ¿Ya te enteraste? Sí, ¿cuánto tenés? 13 semanas, y vos decís, ¿cómo? No, una situación toda, y bueno, la vas llevando, vas viendo, y después cuando vos decís, te genera ansiedad, miedo, todo, pasás por todas esas etapas y decís, bueno, cada etapa te va a llevar nuevos aprendizajes, desafíos, y sí, cada vez sí. Cuando era bebita yo decía, bueno, ahora es más fácil porque está ahí. Al año y medio ya se paraba, saltaba y no la podía matar. Y el año pasado yo dije, esto va a ser... Tengo un video guardado que la habían operado el tercer día, andaba corriendo con la NERF, jugando a la escondida. Yo decía, ay, me van a echar del hospital. Y la miraba y digo, ¿de dónde sacan esa fuerza? Por supuesto que es por nosotros, ¿no? No digo solo sus padres, digo su entorno, su familia, que es la que le da el apoyo, le habla, yo le hablaba todos los días y la enfermera me miraba y me decía, madre, y yo lloraba, no me decía, la primera no me podía decir nada porque como fue de urgencia era como todo el tiempo, ¿no? Entonces me decía, madre, respirá, y yo, viste, y después salís y ves entrar a otro papá, yo te digo, la tuve con 35, pero vi unos papás que eran 20 jovencitos y yo decía, yo estuve en ese lugar, entonces me dio como, bajamos en el ascensor y me acerqué a hablarle unas palabras simples nada más, pero es como que no estar en contacto con todo eso, ¿no? Ese círculo, esta fundación que ha ido cambiando y mejorando, creo que estar hablando con alguien que pasó por el momento en el que vos estuviste, uno lo siente de otra manera, ¿no? Siente esa empatía porque mañana podés estar ahí o no, sacarte dudas. No se siente tan solo, ¿no? El camino que uno recorre no es tan solitario. O sea, no, seguro, o sea, nació, la vi 10 minutos y se la llevaron a CTI y ya, viste, tuve parto y me desgarré y no me dejaban pararme, y yo decía, pero no la vi, o sea, era todo un caos ahí que vos decís, madre, pero te dicen madre, y vos no estás ahí, viste, con emociones de todo el Digas tiempo. madre porque tengo nombre. Eso era lo de menos, pero yo la quería ver, era como todo, ¿no? Y vos decís, pasa el tiempo, ¿no? Te va enseñando también a vos a autocontrolarte, y eso sí, ahora tiene 5 años, esa etapa negociadora que la más difícil, ¿no? ¿Por qué? Pero yo siempre le hablé,
como te digo, la primera no porque lloraba todo el tiempo, pero ya vamos a hacer esto, te van a hacer esto, ¿viste? Ella se toca. Mirá, hay un nenito que también en la misma clase, entonces, ¿viste? El nene, pero ella, o sea, adaptarse a eso también, y por qué no puede, bueno, por esto, y tenés que tomar el remedio, y ahora está con eso, no quiero. Ahí este feo, no, bueno, o agua, o jugo, o qué. O sea, no, hay es mucha- esto o esto, sí. Todo el tiempo ese no, y hay que, y sí, sí. Y aparte salió con, ahora no podés, pero cuando llegamos a casa, la abuela, ¿qué vos quieres comer? Abuela, quiero comer chorizo. No podés, cielo, ahora no podés. Y después, después sí, era todo, ¿no? Te digo, toda etapa tiene eso de ir La importancia de los transitando, cuidadores también, ¿no? de ir enseñándole, explicándole que entienda su cuerpo, ¿no? Y los padres o cualquier persona que cuide a ese niño, yo la miro, yo ya sé, tiene sueños, ¿qué te pasó? Si está cansada, si ya hay algo, ¿te duele algo? No, y bueno, enseñarle, porque todo eso ya estuvo entubado, y bueno, tenía que enseñarle a toser, y era todo, y ya ahora tose sola, no inspectoras, o sea, enseñarle que para que el día de mañana, si le, ¿qué te duele? ¿Te duele acá? O sea, capaz que como un niño que no tuviera nada, ¿no? Que uno lo pasa por arriba, pero no, es esa atención y Porque sabes que es yo importante. la dejo, ¿no? Corre, se cae, el padre, no, 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 al jardín no, porque se va a caer, porque se va esto, porque no, no la dejes, no, porque podés dejarla un poquito jugar ahí, o sea, miedos, ella tiene muchos miedos, y entra a la escuela, entra llorando, hasta que pasan unos días y la maestra, ay, se portó divina, y ella ya sale corriendo, grita. Pero es ese despegue ahí que, bueno, ella tiene la psicóloga que te va dando herramientas, ¿no? Como para que ellos no se sientan que no es que los dejamos ahí, ¿viste? Y no, es un proceso que obviamente tenemos que transitar hasta, ¿no? Hasta cuando sean más grandes, que capaz que haya algún papá o alguien que tenga a alguien más adulto, que más también creo que va a ser más, ¿no? Más difícil, adolescente, eso, ¿no? Él no quiero controlarme, él no quiero ir, pero bueno, es por tu bien, o sea, ¿no? Hacerle ver de a poquito que es por ellos mismos, ¿no? A la vez, como decimos siempre, ¿no? Es como, bueno, Sí, yo le digo, batalla es hoy, no, depende, yo le voy diciendo, ¿viste? Mañana tenemos que ir a vacunarnos, no quiero ir. Pero es mañana, no es hoy, es mañana. Y al otro día ya, ¿viste? ¿Y para dónde vamos? Vamos a tomar el ómnibus, para allá, para ir. Y acá, ¿te acordás cuando eras chiquita que viniste y te vacunaste de toda asociación ahí? Sí, y te acordás de tal cosa y de tal otro, ¿viste? Entonces ahí, bueno, está. Oye, ya está, ¿viste? Ya te vacunó, ya está. Fuimos al dentista, que yo fui una de las que puse que el dentista lo que ahora más le está costando porque Claro, porque empieza a todas las pinchar, intervenciones para estos niños van a empieza a ser. pinchar, y la dentista le dice, yo no pincho, no, viste, trabaja con niños, entonces, viste, ahí le va mostrando todo un juego acá y allá. Me dice, madre, tranquila, sí, te juro que capaz que me pone más nerviosa a mí que verla a ella ahí, viste, ella me dice, madre, despacito, ella entiende, ella de a poquito, viste, bueno, premio, pero no con comida, premio con juguete cuando se va. Es todo un Bueno, proceso que sí, pasar por todas esas etapas en algún momento, y sí, sé que todavía Y sí, y a veces cuando no cuesta. es una intervención, pero es un control, y todos los controles es como una batalla distinta, ¿no? Es como, bueno, otra vez tenemos control a ver qué nos dicen, a ver qué pasa, a ver qué no. Y vuelve como todo eso, toda esa angustia que uno pasó o esa ansiedad que pasó de repente en la intervención, bueno, con el control vuelve a aparecer. Y bueno, uno aprende ahí cómo manejarlo de a poquito. Que muchas veces se trata de eso, ¿no? De tratar de predicar con el ejemplo en todo, porque ¿cómo vas a criar un niño tranquilo si sos un padre nervioso? En lo que tiene que ver con la alimentación, en todo, en todos los cuidados, predicar con el ejemplo es para que ellos vayan aprendiendo de a poco. Si lo vas haciendo desde el principio y tenés la valentía muchas veces también de tratar de hacer eso, como que de a poquitos ellos van aprendiendo también y no le estás exigiendo nada porque lo van aprendiendo de a poco. Está levantando la mano la mamá de Mateo. Bien. Bueno, otra vez, ahora lo que escuchándolos y todo,
A mí lo que me pasa es lo siguiente, yo tengo, Mateo tiene una estenosis pulmonar severa, fue operado a los 7 días de nacido, después a los 6 meses tuvo un cateterismo y fue una operación paliativa, ay, perdón, Juani, dame un segundo. Una operación paliativa, no fue correctiva, ¿no? Y a mí lo que nos está pasando, sobre todo con el padre, el duelo al hijo que no va a ser, ¿no? Por ejemplo, el tema de los deportes. Eh, Le encanta la pelota y si bien uno busca como otras cosas para hacer, como la guitarra y todo, hoy yo, por ejemplo, el otro día me tocó mandarle el eco acá a la fundación para que me diga qué deportes puede hacer. Y bueno, si bien ya sabíamos que él no puede hacer deporte de alto rendimiento ni que sea competitivo, yo me parece que a veces somos más nosotros los padres los que no sabemos cómo encarar ciertos temas, por eso, ¿no? Vuelvo a repetir, el hijo que bueno, que no va a ser, y cómo trabajarlo, ¿no? Porque todos lo procesamos de formas diferentes. Nosotros, me pasa que con Mateo va a tener que tener otras instancias cuando sea adolescente, como que ya nos dijeron, y cómo eso trabaja en nuestra mente, ¿no? De cómo guiarlo, hasta dónde, porque va a ir a la escuela y si bien te dicen, bueno, él va a darlo todo, él va a jugar al fútbol en la escuela, en la vereda con los amigos, lo va a dar todo, pero va a ser hasta ahí. Entonces, qué difícil es cuando a veces no hay recursos, ni económicos o de otras cuestiones, tratar de hacer las cosas relativamente para que a él no le afecte su autoestima y cómo manejar la frustración a futuro, ¿no? Si bien, como dice este papá, también depende de cómo nosotros llevemos adelante la situación, él también lo va a saber procesar. Pero creo que a todos en algún momento de la vida nos frustramos por algo y nada, no sobreprotegerlos es fundamental, pero a su vez también qué difícil que es para nosotros los adultos eh, nada, guiar en estos casos. Nada, simplemente quería como transmitir ese que es mi mayor miedo, ese, ¿no? La frustración y poder hacer lo mejor posible para que sea lo menos doloroso, ¿no? Para él, cuando le tengamos que decir, bueno, esto no vas a poder hacer. Bueno, Ujú. gracias. Es que bueno, creo que un poco de eso hablamos al principio, ¿no? De cuando hablamos como de las expectativas, cuando cae un diagnóstico, ¿no? Y que nadie se lo espera, ya sea en la panza o sea más adelante. Pero es como, bueno, esto, sí va a duelar ese hijo que esperaba, que claramente esperaba que no naciera con una cardiopatía o con algún síndrome, lo que sea. Y vamos a tener que hacer un proceso, porque obviamente que ahí es donde uno dice, bueno, nuestra expectativa cambió, nuestra forma va a ser diferente, capaz que cuando está en la panza, bueno, cuesta como un poco más proyectarse, pero una vez que está afuera ya es distinto, ¿no? Y como bien decía Silvana, creo que hay un trabajo nuestro súper importante, ¿no? Porque uno a veces, no sé si proyecta, pero bueno, como ponemos a veces en el comportamiento de los niños cosas que en realidad tienen que ver con nosotros, ¿no? El miedo nuestro de repente, como dice Silvana, es, bueno, cuando le tengamos que decir que no puede jugar después, capaz que llega el momento y no le interesa jugar. O no, no lo ve como algo negativo, dice, bueno, capaz que sí, no voy a poder jugar en las grandes ligas, pero voy a poder jugar en el barrio, que es lo que más me gusta, ¿no? De ahí, bueno, está el trabajito nuestro también de ir limando esas asperezas con nosotros mismos, ¿no? De ir pudiendo cuestionarme y decir, "Pa, me recuesta esto, no lo puedo ver, no lo tolero, ¿no? Este, y el trabajo en equipo. ¿No? Hay algunos comentarios. Isabela García aclara que sí que estaba hablando de la hermana y dice que a la hermana la operan en un mes. Isabela ya fue operada y cuando creímos que ya pasamos lo peor, ahora Isabela se me descontroló con lo de la hermana y con lo de la hermana. Eliana capaz se acuerda porque después de la operación la jodí mucho buscando respuestas al comportamiento de Isabela. Sí, bueno, ya ahí no es porque sea psicóloga, pero bueno, siempre el apoyo psicológico para la familia, para un hermano, siempre nos va como a acompañar en esto de como de los pasitos, en el contexto, en qué momento estoy, bueno, cómo lo encaro con la hermana, cómo voy, cómo le voy explicando los momentos en que transita la familia también, ¿no?
No es lo mismo cuando recién me dan el diagnóstico, que yo no sé dónde estoy viviendo, qué me está pasando, a cuando a la tercera ya tenés todo claro, ya sabes qué llevar, ya sabes que no, como que hay un montón de cosas que ya no son una preocupación, que de repente en la primera sí. Y bueno, ahí pasito a pasito ir viendo y observando. Yo siempre digo que los niños son tan transparentes en un montón de cosas que a veces no nos damos cuenta que ellos mismos nos están diciendo qué está pasando. Y bueno, ¿qué está pasando? Capaz que la familia está en plena crisis porque se viene una cirugía, está con muchos planes de qué vamos a hacer con este niño, dónde va, que la abuela, que esto, que viene, que no. Y bueno, capaz que es simplemente eso lo que está sucediendo y lo que necesitamos como acompañar y calmar. Pero bueno, habría que conversarlo más. Después Antonella Montero dijo, justo hablaron de olvidarse de las cosas y el autocuidado, me anoté que era 19:30 la reunión, llegó un poquito tarde, colapsada ya. Joaquín con 8 meses, casi 9, no estoy preparada para verlo caminar. Después Silvina Alves que dice, a nosotros como papás nos ha pasado que Cintia tiene 8 años y hace vida normal, pero desde hace un tiempo hay determinados momentos que siente rabia, enojo, y la pediatra nos dio pase a psicóloga porque ha mencionado que podía ser secuela de lo vivido de bebé por la operación y todo. Ujú. Y sí, bueno, esto del manejo de las frustraciones, bueno, hay que siempre esto de las edades no nos ayuda a ver en qué momento están y que de repente qué puede estar pasando, ¿no? Yo siempre digo que a los 2, 3 años yo nunca no es algo que me preocupe explicarles que van a estar desnudos de repente, ¿no? Pero ya a los 5, sí, es algo que yo digo, le tengo que decir, ¿no? Porque para ellos es importante. A los 2, a los 3 capaz que preguntan qué van a comer, cuando vos les decís que van a estar internados. No les interesa lo que les acabas de decir. O sea, no es que no les interese, pero hay otras preocupaciones básicas, ¿no? Como que, ¿qué voy a comer? ¿Quién me va a traer la comida, no? Si voy a estar internado. Este, entonces, bueno, eso nos ayuda a ir viendo cómo, qué es lo que está sucediendo. Capaz que a los 8 hay otras preocupaciones, capaz que a los 8 está la preocupación de tengo una cicatriz o voy a tener una cicatriz y de repente es una nena y bueno, y no me gusta y me tapo, ¿no? Y hay otras cosas que se ponen en juego con las edades y el desarrollo, ¿no? En Zoom no hay más comentarios, no sé si alguien quiere, también pueden desmutearse y hablar, ¿no? Si alguien tiene algo para decir. Y presencial también. Bueno, yo por ejemplo lo que noté en Isaac en esta última cirugía que tuvimos muy reciente, que él era un niño muy tranquilo, muy amoroso, y después de la cirugía se me volvió muy rebelde. Y ¿Qué tal? Eran otro niño. Yo lo digo, no sé qué pasó con Isaac, Ya se no sé qué precioso, así que no sé qué le tocaron ahí adentro, por favor, déjamelo. Isaac es uno de los niños que a mí siempre me llamó la atención en esta última cirugía. El tipo le dijeron que había que sacarle sangre, él fue, le dijo, en este brazo quiero, fue, se sacó sangre sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Pero ahí uno ve como las diferentes personalidades de los niños y cómo se manejan otras cosas. Capaz Claro, que Isaac- es como decías, capaz que algún niño, como ella decía, me toma difícil decirle que van a vacunarlo y cómo lo toma. Sin embargo, yo a Isaac le dije, mira, Isaac, le van a sacar sangre, va a doler, lo vas a tener que poner el brazo, te vas a ver cuando te saquen sangre. Y le fui explicando que también íbamos a intervenirse nuevamente, que le iban a tener que curar su corazoncito, que pensábamos que, por más que uno le explique, pensamos nosotros que no lo va a entender y sin embargo lo tomó muy bien, porque, Porque además cuando uno transmite eso, uno va como, incluso sin darse cuenta, lo pone en palabras. Cosa que capaz que no hay- con todos los nervios del mundo nunca pensé que él lo fuera a tomar de esa forma. Uno se hace miles de películas en la cabeza porque piensa que ellos no sabe si lo van a tomar bien, si lo van a tomar mal, cómo la van a pasar, y sin embargo no pasa nada de lo que nos imaginamos. No, y ellos tienen una capacidad, yo siempre digo, de recuperación en cuanto a las intervenciones increíble y de formas de, ¿no? Uno está después de un mes hecho paté, ¿no? Después de la intervención ella anda picando, saltando, como si nunca le hubiera pasado nada. Pero bueno,
de esto es lo que hablábamos, ¿no? El autocuidado, el autopercibirse y ver que hay un montón de miedos que son nuestros. El miedo a la pérdida está en cada intervención, en cada momento, y es nuestro, ¿no? No es de ella. Entonces, bueno, ahí a veces está como la diferencia. Como de ella que se iba a internar y no dijo nada, no pasó nada, fue divino, ¿no? Se dejó pinchar. Bueno, porque obviamente su estructura no tiene tanta conciencia, es la nuestra, ¿no? Y ahí está como en esto de, como decía él, de predicar como, como con el ejemplo, ¿no? Y bueno, que eso no se lo transmitamos a ellos, ¿no? Que ese temor que va a estar, que va a estar durante un tiempo, si es intervenido en lo que sea, bueno, tratemos de no transmitirse a ellos. Difícil, pero bueno. Y en cuanto a la rebeldía, paciencia. No, bueno, a veces pasa que las explosiones, justamente, capaz que es algo que llegábamos a los tres, ¿no? Y ahora aparecen un poco después que vos decís, pero ¿qué pasó? ¿De qué me perdí si veníamos todos? ¿Qué fue? Bueno, capaz que le costó un poquito aparecer la explosión emocional, ¿no? No estamos hablando de vos. Para nada. Así que bueno, muchas gracias por venir. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Isaac, ¿me dejaste alguna masita? Sí. Ya creo que Sola de frutilla. Tengo un comentario de una mamá justo que dice que si alguien lo puede agregar al grupo de padres. Me encantó. Así que bueno, si alguien está en el grupo de padres, les puedo pasar el teléfono. Y lo otro que me dice, sí, está. Y lo otro que me dice es que tiene ampollas de furosemide para dar porque el hijo ya no toma nada. Si alguien precisa. Ah, perfecto, pasamos el tiempo. El grupo de Ahora te paso el teléfono acá. no sé si queda gente del Zoom. En el Zoom quedan algunas personas. Acá la mamá de Lauro Chivel dice que Lauro el 19 de agosto hizo un año de su operación. Hoy por hoy se empezó a conocer su cicatriz. Le gusta tomar su remedio, se lo doy como jugando. Es un niño lleno de amor, lo cual a mí me enseña cómo vivirlo el día a día. Otra mamá preguntando que quiere entrar al grupo de WhatsApp. Capaz, las que quieran entrar al grupo de WhatsApp me escriben por WhatsApp y le pasamos el número, porque yo no estoy en el grupo, pero alguien que lo tenga, ¿sí? Y bueno, después varias personas agradeciendo por la charla. Bueno, gracias a ustedes. Me explotó el grupo de WhatsApp. No, el grupo ese de WhatsApp es un grupo que está formado con mamás, papás, la fundación no lo. Gracias. Quedan sanguchitos y masitas. Hay que hablar con Isaac. No sé, qué Está la masita. Después de la última cirugía le dice que te dice no comas nada. Bueno, Laura se quita. ¿Cómo cambia el apetito? Llegas a casa y no comes más, ya cenaste, ¿verdad? ¿Eh? No, no muy convencido. Puedes Samuel y Agustín te van a ensuciar. ¿El qué? El Samuel y el Agustín. Agustín es el ¿Vos padre. tenés el grupo? No. Ah, bien. Después de frutilla, ya no quiero que no comiste masita, ¿entendés? Yo veo la laja. Ninguna. Está abajo, si no lo ves. ¿En serio? Es la laja. Está abajo. ¿Cuántos años tenés vos? Crecí un montón de la última vez. Gracias. Bueno, muchas gracias por todo.
Es real. Viendo mucho. Bueno, ¿cómo anda el Bien, cojan algún sanguchito más grande. Me dijo que algo que me Pasen bien. Sí. Yo, mi amor. Pasen listo. Así le hacía. Por favor. Estamos de cuidar a todos. Vemos. Muchas gracias por venir. Adiós. Todo, por favor. Chao. Bueno, Igual encima había Él divino, me pasó grave. Porque dice no te preocupes. Gracias por venir. De la Ay, sí, bueno, vamos a andar por allá. Muy bien, gracias. Gracias por venir. ya, adentro lo muestro. Hacer el trámite para el psicólogo, para cuando te digan la Adiós. Ah, sí, sí, obvio. Sí, que pasen bien. Igualmente. No tiene ningún problema de... Tanta suerte con la búsqueda. Bueno, sí, obvio, sí. Y vemos a ver si conocemos a alguien por ahí. Bueno, después avisamos. Ah, igual tengo ahí contactos que me van tirando algo de información. Chao. Nos vemos. Chao. ¿Eh? No sé, capaz que me he aprendido, pero. Pero. Mira, ahí están. Saludando. Chao. De para allá creo que es que nos Ahí también. Muy bien.